Bienvenidos, queridos telespectadores de Popular Televisión de Murcia, a una nueva audiencia más del Santo Padre en la Ciudad del Vaticano, desde el aula Pablo VI, donde estamos viendo imágenes en directo. El Papa nos está hablando durante estos miércoles pasados sobre el año de la fe. Pedimos también disculpas porque no nos llega en estos momentos el sonido ambiente desde el aula Pablo VI desde el Vaticano. Intentaremos durante la retransmisión, lo antes que sea posible, solucionar el problema del sonido para que todos podamos escuchar el sonido ambiente y la voz del Santo Padre que vemos ya entrar en el aula Pablo VI para enseñarnos una semana más y alentar nuestro corazón para ser misioneros y apóstoles en medio del mundo. Muy buenos días, Yerni. Tenemos con nosotros a un seminarista de nuestro seminario Redentoris Mater de nuestra diócesis, Yerni José Yedra. Muy buenos días. Muy buenos días, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy contento de estar aquí. Es la primera vez que está con nosotros, Yerni. Como todos sabemos, el seminario Redentoris Mater está aquí en Murcia desde hace unos años. Y el seminario Redentoris Mater tiene un periodo que interrumpe los estudios, están en misión. Y Yerni ahora mismo está... ¿Dónde está Yerni? Estamos en la zona noroeste de España. Allí. Con un equipo sí. itinerante. Y dentro de un par de años volverá a Murcia para seguir sus estudios y ser ordenado. ¿No es así, Yerni? Si Dios lo permite, sí. Escuchamos al Santo Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos vosotros. Della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. La mia parola e la mia predicazione Acabamos de recuperar non si el basarono sonido su ambiente. discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla sua manifestazione, la manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Parola di Dio. Estamos escuchando el fragmento de la carta a los romanos, sobre la cual va a versar la audiencia, la catequesis del Santo Padre de hoy. La hemos escuchado en italiano, la escuchamos ahora en francés y dentro de unos segundos la escucharemos en castellano, en español. Saludamos desde las ondas, desde la televisión, Popular Televisión de Murcia, a todos los enfermos que nos escuchan, que nos ven desde sus hogares, a todas las religiosas de vida contemplativa, de vida activa, a todos los sacerdotes, todas las almas de Dios. La semana pasada el Santo Padre nos daba una nueva catequesis más, una catequesis estupenda en la que el Santo Padre hablaba de la razonabilidad de la fe en Dios y hablaba también del fideísmo, de cómo muchas veces pues caemos en el error, incluso dentro de la misma iglesia, de que muchas veces intentamos llevar la fe a lo absurdo, creer por creer, sin razonar. Y el Papa hacía referencia a la carta encíclica de Juan Pablo II, Fides et Ratio, de que como la fe y la razón van unidas, cogidas de la mano. También decía el Santo Padre de que la fe no es impedimento para la razón, la fe no es impedimento para pensar, la fe no es impedimento a la hora de acercarse a otros saberes, como tantas personas han creído, como tantos filósofos o tantas personas de tiempos pasados que decían que la fe era como un cáncer, la fe era
como algo, como un muro, como un impermeable que impedía al hombre ser libre. El Papa también nos alarmaba y nos decía todo eso. Aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht, um glänzende Reden oder gelehrte Weisheit vorzutragen, sondern um euch das Zeugnis Gottes zu verkünden. Denn ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen, außer Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Meine Botschaft und Verkündigung war nicht Überredung durch gewandte und kluge Worte, sondern war mit dem Erweis von Geist und Kraft verbunden, damit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stütze, sondern auf die Kraft Gottes. Wort des lebendigen Gottes. Escuchamos en Lectura castellano. de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo mismo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios. Hemos escuchado la carta a los Corintios, sobre la cual el Papa va a versar su catequesis. Y hablaba sobre todo San Pablo, nos decía de la humildad a la cual el cristiano, el creyente, debe ir a la hora de transmitir el Evangelio, de no creernos más de lo que somos, sino que solamente somos meros instrumentos en las manos del Señor, como decía la Madre Teresa de Calcuta. Somos pinceles en las manos del Señor y Él nos mueve, Él nos pinta, Él nos dibuja a su antojo. Por eso decía que no nos tenemos que gloriar en ninguna sabiduría, sino solamente en la cruz de Cristo y este crucificado. Jesús es el único que da sentido, Jesús es el único que da fuerzas al creyente a la hora de salir adelante, de evangelizar, de salir a las calles, del tú a tú, de llevar a Cristo al mundo entero. ¿Cuántas veces hemos experimentado, sobre todo yo como sacerdote en las homilías, y supongo que sobre todo también Yerni, que tenemos aquí a nuestro lado, está en el Seminario Redentoris Mater, misionero de nuestra diócesis. Él también tiene una labor evangelizadora, una labor catequizadora. Como tantas veces hemos ido con miedo a la gente a ver qué le vamos a decir, qué le vamos a transmitir, cómo vamos a llevar el Evangelio a Jesucristo. Y muchas veces nos hemos puesto a hablar, nos hemos puesto a hablar de Jesús, a hablar del Evangelio, y hemos terminado y hemos dicho, madre mía, qué mal lo he hecho, no sé si he podido transmitir fielmente aquello que la Iglesia me ha pedido. Y después ha sido el Señor quien ha puesto palabras en nuestra boca sin nosotros quererlo. Como nosotros, instrumentos inútiles, siervos que a veces, pues, que no valemos, el Señor nos capacita para la misión y después se acerca alguien y nos dice, oye, pues me ha ayudado esa palabra. I nosotros creíamos que no. Przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Oto Słowo Boże. Escuchamos al Santo Padre.
Cari fratelli e sorelle, la domanda centrale che oggi ci poniamo è come parlare di Dio nel nostro tempo, come comunicare il Vangelo per aprire strade alla sua verità salvifica nei cuori spesso chiusi dei nostri contemporanei e nelle loro menti talvolta distratte da tante bagliore della società. Gesù stesso, ci dicono gli evangelisti, el amor de Dios por la fe está derramado en nuestros corazones, como dice San Pablo. Rodea nuestras vidas para que sea bueno. Sin embargo, este amor no es una realidad íntima que nos lleve a replegarnos sobre nosotros mismos, sino, por el contrario, nos invita a salir de nosotros mismos. El bien se extiende al interior. Como Platón y San Agustín dijeron, es el amor de Dios el que se extiende de los límites de nuestra propia humanidad. Matematica molto lontana da noi. Dio si interessa per noi. Dio ci ama. Dio è entrato personalmente nella realtà della nostra storia. Si è autocomunicato fino ad incarnarsi. Por lo tanto, es el mismo Dios, el bien supremo y el amor que tiende a comunicarse. Y si hablamos de Dios, es porque reconocemos que Él nos ama, se preocupa por nosotros. Y su amor por nosotros es infinito y eterno, incluso mayor que la de un padre o una madre, un marido o una novia. El anuncio que lleva al encuentro con Dios es amor, revelado de una manera única en Jesús crucificado, que nos dirige a todos. No hay salvación de nuestra humanidad sino en el Dios de Jesucristo. En Él cada persona encuentra su plena realización. Este mensaje debe ser comunicado y es una tarea esencial de nuestra fe. Fides es auditu. La fe viene por el oír la palabra de Dios, como dice San Pablo. Il Dio di Gesù Cristo come risposta alla domanda fondamentale del perché e del come vivere. Per questo parlare di Dio richiede una familiarità con Gesù e il suo Vangelo, supone una nostra personale reale conoscenza di Dio. Así que aquí está la principal pregunta que nos hacemos hoy: ¿cómo hablar con Dios en nuestro tiempo? ¿Cómo comunicar el Evangelio para abrir caminos a la verdad salvífica en los corazones de todos nuestros contemporáneos, que con frecuencia se encierran en sí, a veces distraídos por los muchos destellos de la sociedad? Jesús mismo les dice a los evangelistas, al anunciar el reino de Dios, cuando se le preguntó acerca de esto: ¿cómo podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar? Y es sobre todo la forma en que Dios actúa en la historia lo que tenemos que mirar, porque Dios está en comunicación con el hombre, se autocomunica al encarnarse. En Jesús de Nazaret nos encontramos con el rostro de Dios, que ha bajado del cielo para sumergirse en el mundo de los hombres y enseñar el arte de vivir, el camino a la felicidad, para liberarnos del pecado y hacernos plenamente hijos de Dios. Jesús vino para salvarnos y enseñarnos la vida buena del Evangelio. E che nella risurrezione ci dona la speranza e ci apre ad una vita che non ha fine, la vita eterna, la vita vera. Quell'eccezionale comunicatore che fu l'Apostolo Paolo ci offre una lezione che va proprio al centro della fede, del problema come parlare di Dio con grande semplicità. Hablar de Dios significa ante todo tener claro lo que aportamos a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. El Dios de Jesucristo como la respuesta a la pregunta fundamental de por qué y cómo vivir. Por lo tanto, hablar de Dios requiere un continuo crecimiento en la fe, la familiaridad con Jesús y su Evangelio, un profundo conocimiento de Dios
y la pasión por su proyecto de salvación, sobre todo sin ceder a la tentación del éxito, pero siguiendo el método de Dios, la encarnación en la humilde casa de Nazaret, en la cueva de Belén, que la parábola del grano de mostaza nos dice. No debemos temer a la humildad de los pequeños pasos y tener confianza en cómo la levadura entra en la masa y misteriosamente crece. Non vuole crearsi una squadra di ammiratori, non vuole entrare nella storia come capo di una scuola di grandi conoscenze, non cerca sé, non vuole avere un gruppo di ammiratori. Al hablar de Dios, la obra de la evangelización bajo la guía del Espíritu Santo, necesitamos una recuperación de la simplicidad, un retorno a lo esencial de la publicidad, la buena nueva del amor de Dios que se acerca a nosotros en Jesucristo, a la cruz y de la resurrección, que nos da esperanza y nos abre a una vida que no tiene fin, es decir, la vida eterna. Parlare di Dio vuol dire dare spazio a colui che ce lo fa conoscere, che ci rivela il suo volto di amore, vuol dire espropriare il proprio io, offrendolo a Cristo, nella consapevolezza che non siamo Ese comunicador excepcional que fue el apóstol Pablo nos da una lección que va directo al corazón de la fe con gran sencillez. Parlare di Dio nasce quindi. La primera carta a los Corintios escribe: cuando me presenté ante vosotros, no me presenté ni me precié de anunciar el misterio de Dios con excelencia ni elocuencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y este crucificado. San Pablo anunció que no va a dar algo de sí mismo, pero con la inmensa distancia que solo desean, predicamos a Cristo crucificado, fuente de salvación, que ganó en el camino de Damasco. È diventato il vero orientamento della sua vita, per far capire a tutti che egli è necessario per il mondo ed è decisivo per la libertà di ogni uomo. Hablar de Dios es dar espacio a aquel que lo hace conocido, que revela su rostro de amor. Significa la expropiación ofreciendo a Cristo, sabiendo que no somos capaces de llegar a otros, de llevarle a otros a Dios, pero debemos estar esperando que el mismo Dios nos va a ayudar. Para invocarlo a Él, tenemos que hablar de Dios siempre, porque Él está siempre inmerso en nuestra vida de oración. La comunicación de la fe, Pablo no quiere presentarse a sí mismo, sino para hablar abiertamente y públicamente lo que ha visto y oído en el encuentro con Cristo, lo que él ha experimentado en su vida ya transformada. Es llevar a Jesús, sentirlo, esto en sí mismo, y se ha convertido en el verdadero sentido de su vida, para que quede claro a todo lo que se refiere para el mundo y es decisivo para la libertad de cada hombre. El apóstol no se encuentra, no se contenta con proclamar las palabras, sino que implica la totalidad de su vida en la gran obra de la fe. Para hablar de Dios tenemos que hacer espacio en la esperanza de que es Él quien actúa en nuestra debilidad. Dejar espacio sin miedo, con sencillez y alegría, en la profunda convicción de que cuanto más lo ponemos en medio de nuestra vida y no de nosotros, nuestra comunicación será más fructífera. Esto también es cierto para las comunidades cristianas. Están llamadas a mostrar la acción transformadora de la gracia de Dios, superando el individualismo, el cierre, el egoísmo, la indiferencia y la vida de sus relaciones cotidianas, del amor de Dios. Yo estoy muy bien, decía San Pablo. Dai Vangeli vediamo come Gesù si interessa di ogni situazione umana che incontra. En este punto debemos preguntarnos cómo Jesús es comunicado. Jesús
habla de su Padre, Abba lo llama, Papá, y el reino de Dios con los ojos llenos de compasión por los sufrimientos y las dificultades de la existencia humana. Su comunicación ha sido una educación continua que busca llevar al hombre al Dios de los Evangelios. Vemos a Jesús como el que está interesado en toda situación humana, que encuentra, se sumerge en la realidad de los hombres y mujeres de su tiempo, con una plena confianza en la ayuda del Padre. Y los discípulos que viven con Jesús, la multitud que lo encuentran, ven su reacción ante los diferentes problemas, ven cómo habla, cómo se comporta, ven en el Espíritu Santo la acción de Dios que obra en él. El anuncio y la vida están entrelazadas. Jesús actúa y enseña siempre a partir de una relación íntima con Dios, su Padre. In questo dobbiamo essere attenti a cogliere i segni dei tempi nella nostra epoca ed individuare le potenzialità. Este estilo se convirtió en una indicación fundamental para los cristianos. La manera en que vivimos en la fe y en la caridad se convierte en una mención de Dios en el presente, porque nuestra vida debe estar vivida con Cristo, ser y tener credibilidad de lo que decimos con palabras. Y en esto hay que tener cuidado de leer los signos de los tiempos en nuestro tiempo, es decir, identificar el potencial, los deseos, obstáculos encontrados en la cultura contemporánea, en particular el deseo de autenticidad, el anhelo de trascendencia, la sensibilidad para la integridad de la creación y comunicarse sin respuesta al miedo que le ofrece la fe en Dios, sobre todo en este año de la fe, que es una oportunidad para descubrir con la fantasía animada por el Espíritu Santo, que se hace camino a nivel personal y comunitario, a fin de que en todas partes la fuerza del Evangelio es la sabiduría de la vida y la orientación existencial. En nuestro tiempo, un lugar especial para hablar de Dios es la familia, la primera escuela para comunicar la fe a las nuevas generaciones. El Concilio Vaticano II habla de los padres como los primeros mensajeros de Dios, como decía la Lumen Gentium, llamada a descubrir su misión, asumiendo la responsabilidad en la educación, en la apertura de conciencia del amor de Dios, como un servicio esencial para la vida, siendo los primeros catequistas y maestros de la fe de sus hijos. Y en esta tarea es importante, primero, supervisar lo que significa, aprovechar las oportunidades favorables e introducir el discurso de la fe en la familia para desarrollar un examen crítico de las muchas influencias a las que están sometidos los niños de nuestro tiempo. Esta atención de los padres es también sensible en el reconocimiento de las posibles preguntas religiosas presentes en la mente de los niños. A veces es evidente, a veces son ocultas. Entonces la alegría, la comunicación de la fe siempre debe tener el tono de la alegría. Es la alegría de la Pascua, que no guarda silencio o oculta la realidad del dolor y el sufrimiento, fatiga y problemas, la incomprensión y la muerte misma, pero puede ofrecer criterios para la interpretación de todo desde la perspectiva de la esperanza cristiana. La vida buena del Evangelio es esta nueva mirada, esta capacidad de ver con los ojos de Dios cada situación. Es importante ayudar a todos los miembros de la familia a comprender que la fe no es una carga, sino una fuente de alegría profunda. Es percibir la acción de Dios, reconocer la presencia del bien que no hace ruido y proporciona una valiosa orientación para vivir así su propia existencia.
Por último, la capacidad de escuchar y dialogar. La familia debe ser un ámbito donde se aprende a estar juntos para conciliar los conflictos en el diálogo mutuo, que está hecho de escuchar y hablar, entender y amar, ser un signo el uno para el otro de la misericordia de Dios. Che Dio non è il concorrente della nostra esistenza, ma piuttosto è il vero garante della grandezza della persona umana. Y così ritorniamo all'inizio. Hablar de Dios, por lo tanto, significa entender la palabra y la vida que Dios nos da, que Dios no es un competidor en nuestra existencia, sino que es el verdadero garante, el garante de la grandeza de la persona humana. Así que volvemos al principio. Hablar de Dios es comunicar con la fuerza y la sencillez, con la palabra y la vida, lo que es esencial. El Dios de Jesucristo, el Dios que nos ha mostrado mucho amor al encarnarse para morir y elevar por nosotros. Ese Dios que nos invita a seguirlo para ser transformados por su amor inmenso, a renovar nuestra vida y nuestras relaciones. El Dios que nos ha dado a la Iglesia y nos invita a caminar juntos a través de la palabra y los sacramentos para renovar en nosotros la ciudad entera de Dios, para que pueda llegar a ser la ciudad de Dios, como dice San Agustín. He escuchado esta catequesis del Santo Padre, preciosa, preciosa. Y ahora escucharemos un resumen y saludos de los peregrinos en cada lengua. Desde el aula Pablo VI del Vaticano. Nos decía al final de esta audiencia, nos decía Yerny, el Santo Padre, de que en la tarea de la educación, en la tarea de la fe, en la tarea de transmitir, la familia tiene un lugar importante a la hora de transmitir la fe a sus hijos. Eso es importantísimo, porque una familia que no es iglesia doméstica, una familia que no reza, una familia que no vive el Evangelio, es difícil transmitir esa vivencia a los niños, y eso lo vemos en las parroquias, como la mayoría de los jóvenes de confirmación, la mayoría de los jóvenes de primera comunión, pues muchas veces, pues al terminar ese proceso, esa catequesis de comunión o de confirmación, al terminar esas catequesis, pues dejan de ir a la parroquia. Muchas veces vamos a los funerales y muchas veces la gente no sabe qué responder en una misa. Y es porque en la familia no se reza, porque en la familia no se enseña la figura de Jesús, porque la familia no va unida a la misa los domingos. Y es importantísimo, supongo que Yerny, pues como yo, hemos tenido la suerte de vivir en una familia cristiana, como una familia en la cual desde pequeños, desde niños, nos han bautizado, nos han hablado del amor de Dios, nos han llevado a la parroquia, hemos rezado en casa, nos han dado catequesis en momentos importantes de nuestra vida, que nos han venido bien para madurar, sobre todo también para alarmarnos de los pecados de nuestro tiempo, para que no cayéramos en cada uno de ellos, y como también nos han invitado, nos han dado el empujón para entrar en una parroquia y vivir la fe de una manera adulta. Yo no sé, Yerny, cuál es tu experiencia también con la familia que has vivido, la familia que has conocido, cómo se vive la transmisión de la fe de los padres a los hijos. Pues la verdad que eso es muy importante ahora para nuestros tiempos, de ver que verdaderamente en la familia es donde se cimienta la verdadera fe. Sabemos que la parroquia nos ayuda a través de sus ministros, de la pastora, de todo lo que nos engloba, pero el núcleo fundamental y lo que verdaderamente ayuda a los jóvenes, por lo menos como en mí lo ha hecho, y sé que lo ha hecho con muchos, es estar presente la oración en medio de la familia, rezando juntos, poniendo a Dios como primero en nuestra vida, en nuestra familia, a pesar de las dificultades que toda familia puede tener, todos los problemas, los hermanos, los padres, sus trabajos, en medio de todo eso, ver que todo eso puede pasar viendo a Jesucristo, que es el pilar fundamental que en nuestra familia puede estar.
Yo me acuerdo, Yerni, que desde pequeño mis padres se juntaban todos los domingos en la mesa del comedor y todas las mañanas rezábamos laudes, leíamos el Evangelio, íbamos juntos a la misa. Aunque muchas veces en la juventud, yo lo digo por mi propia persona, pues muchas veces no tenemos ganas, pero gracias a ese empuje, gracias a esas ganas de esos padres que querían lo mejor para sus hijos, pues hoy día tienen un hijo sacerdote, hoy día tienen una familia cristiana y unos hijos, y eso es un verdadero tesoro en medio de este mundo. Muchas veces en las parroquias, lo digo por experiencia, en las parroquias donde he estado, donde me encuentro ahora mismo, muchas veces los padres se creen que la educación cristiana, la educación religiosa, la educación moral, solamente compete a la catequesis, compete al sacerdote, la homilía dominical, compete solamente a la catequesis de comunión o de confirmación, y no se dan cuenta de que no es así, de que la primera iglesia es el hogar, es la familia, el testimonio, el ejemplo de unos padres que rezan, que se reconcilian, que se perdonan, que entre ellos pues hacen comunidad de amor y de vida. Eso es importantísimo, como nos decía el Santo Padre. Y sobre todo los cimientos, las raíces se ponen en el hogar, sobre todo a imitación de la Sagrada Familia de Nazaret, que es la primera iglesia, y se nos invita a ser modelos, sobre todo a las familias, que muchas veces pues no saben cómo dirigir, cómo guiar a sus hijos, que muchas veces en la sociedad en la que vivimos vemos cómo el mundo les gana una partida, cómo el mundo se los come con tantas cosas que el mundo ofrece y que no dan la vida eterna. Y eso es una gran desgracia, pues que los padres se crean de que esto solamente compete a los curas, ¿no? Nos compete a cada uno de nosotros, a todos los que vivimos en el mundo y sobre todo en la casa, en el hogar, es lo primero. Yo siempre digo que en la parroquia lo único que hacemos es embellecer esos cimientos, esa estructura que los padres han ido formando, queriéndose, amándose, en el hogar materno, en el hogar con sus hijos, con toda la familia reunida, alabando y bendiciendo al Señor. Y de esta manera es mucho más fácil crear una sociedad cristiana, crear una sociedad en la que el amor a Dios, su palabra, esa fragancia se vaya pues derramando por el mundo entero. Hoy más que nunca, más que las palabras, muchas veces decimos que se las lleva el viento, lo importante es el actuar, el testimonio, que nos vean cómo nos amamos, cómo nos queremos, cómo actuamos, y que la gente se interrogue, se pregunte, a ver, ¿por qué actúa así y no de otra manera? ¿Por qué? Y que empiecen a preguntarse que no, es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien me transforma, es Cristo quien da sentido a mi vida. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Estamos viviendo, Yerni, este año de la fe, promulgado por el Santo Padre. Se nos invita a los cristianos a salir de nuestra comodidad, salir de nuestros egoísmos y sobre todo al tú a tú, a salir a la calle, evangelizar. No esperar sentados en las iglesias, en las sacristías, a que venga la gente. Vivimos en otros tiempos. Y esto es verdad. La semana pasada, Yerni, el domingo pasado, nuestro obispo, don José Manuel, en la parroquia de San Mateo de Lorca, iglesia recién restaurada tras los terremotos, fueron ordenados 8 diáconos, 8 jóvenes seminaristas de nuestra diócesis, un hermano franciscano y 7 seminaristas de nuestra diócesis, 5 del seminario de San Fulgencio y 2 del Redentor y Mater fueron ordenados diáconos para la diócesis.
Fue una gran alegría ver cómo el útero, cómo el vientre de nuestra diócesis no está seco, cómo sigue dando fruto, cómo sigue dando vocaciones para la Iglesia, para el mundo, y cómo es una invitación, nos decía nuestro obispo, para que los jóvenes se pregunten, para que los jóvenes abran su corazón a Cristo, para que no tengan miedo, para que entreguen su vida. Cristo no quita nada, sino que lo da todo y lo da también con creces. Jerny, tú y yo estuvimos allí en esa ordenación y fue un encuentro, una celebración espectacular. Yo te lo decía antes en micrófonos cerrados, como cuando un sacerdote, cuando un seminarista va a una ordenación, va a una celebración de este tipo, como uno sale renovado, porque recuerda también aquel... Yo, por ejemplo, recordaba cuando yo me ordené, y me ayuda también a traer a la conciencia aquello a lo que yo hice promesa, y me ayuda pues a ser fiel de nuevo a esa palabra. Y supongo que a ti, Jerny, te ayudará a sentirte fielmente y a renovar y a decir, Señor, mira, yo quiero llegar a ser diácono, quiero llegar a ser sacerdote, estoy en camino y veo una luz, veo una esperanza, veo como compañeros míos como yo, con sus problemas, con sus debilidades, con sus pecados, cómo la Iglesia lo saca del mundo y lo vuelve a poner en medio del mundo para evangelizar, para ser otros Cristos en medio del mundo. Pues sí, Antonio, la verdad que yo he estado muy contento en esa celebración. He venido de donde estaba de misión en el norte. He llegado para la Eucaristía de ordenación y la verdad que sí, que estaba la iglesia abarrotada. Ha sido verdaderamente una gracia estar allí, viendo que verdaderamente el Señor actúa, viendo que verdaderamente el Señor es fiel. Pues lo he visto con mis compañeros del seminario. Y también, como tú lo decías, pues es una ayuda para ver que si el Señor quiere, pues también los que estamos detrás de ellos podamos también algún día recibir el ministerio al cual el Señor nos llama. Porque explícanos, Jerny, un poco, porque la gente a lo mejor no conoce la vida del seminario, a lo mejor la gente no conoce sobre todo, a lo mejor la vida de... Yo estuve en el seminario de San Fulgencio de la diócesis, son 7 años en el seminario, 1 de introductorio, 6 de estudios y de pastoral en las parroquias. Pero la vida del Redentor y Madre es diferente. Viví, además de estos años, viví dos años más que viví fuera, en itinerancia. Explícanos un poquito el significado, el sentido ese que tiene para un seminarista. Pues sí, Antonio, cuando... Espera un momento, escuchamos al Santo Padre en español. Sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿cómo podemos hablar de Dios en nuestro tiempo? Sabemos que el amar de Dios es expansivo por su propia naturaleza. El mismo Dios, en virtud de este amor, se nos comunica en su Hijo muerto y resucitado. Recibimos la fe precisamente escuchando este anuncio. Es este amor el que nos exige salir de nosotros mismos para proclamarlo a todos. Para hablar de Dios es necesario que crezcamos cada día en el conocimiento y la intimidad con el Señor. En el anuncio del reino no debemos buscar el éxito inmediato, sino seguir su ejemplo de humildad y paciencia. No buscarnos a nosotros mismos, sino centrarnos en lo esencial del misterio de Dios. Con el ejemplo de su vida, Jesús nos enseña a hacernos cargo de la debilidad del hombre para llevarlo hacia Dios. Nos pide que nuestra vida sea, como la suya, reflejo de una íntima unión con Dios.
Así en nuestras vidas, nuestras familias, con nuestros hijos, podemos manifestar ese mismo amor de Cristo, estando atentos a cada necesidad, a los anhelos más profundos, para poder dar una respuesta de esperanza a la humanidad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Bolivia y otros países latinoamericanos. Invito a todos a dar testimonio de Dios que nos ha mostrado en la muerte y resurrección de su Hijo el más grande amor. Y nos pide seguirlo y dejarnos transformar por Él. De modo que en su Iglesia, a través de la palabra y los sacramentos, podamos renovar el mundo entero. Muchas gracias. Hemos escuchado las palabras del Santo Padre en español. Ahora hablamos en portugués. Nos decía el Santo Padre que la pregunta que nos hacemos hoy es cómo podemos hablar de Dios en nuestro tiempo. Es una pregunta que muchas veces nos hacemos. A ver, ¿cómo puedo yo hablar con los contemporáneos de nuestro tiempo? ¿Con qué lenguaje? ¿Con qué palabras? Porque muchas veces la gente no nos entiende la forma de actuar o de vivir. Nos decía el Santo Padre que sabemos que el amor de Dios es expansivo por su propia naturaleza y que el mismo Dios, en virtud de ese amor, se nos comunica en su Hijo que ha muerto y ha resucitado. Ha anunciado el querigma. Recibimos la fe, decía el Santo Padre, precisamente escuchando este anuncio. La fe viene por el oído. Aquel que no está predispuesto, aquel que no está atento, cuando pasa Dios por el lado nuestro, no es capaz de captarlo. Muchas veces vamos a la iglesia, es verdad, vamos a la iglesia y no vamos con las actitudes óptimas y a veces parece que vamos a calentar el banco. Y estamos pensando lo que vamos a hacer después. Y el sacerdote proclama el Evangelio, el sacerdote dice la homilía y salimos por la puerta de la iglesia como si no hubiera pasado nada en nuestra vida, no nos hemos enterado de nada. Tenemos que estar atentos, Dios pasa por nuestra vida y hay que aprovechar ese tiempo, ese momento. Continuaba el Papa diciendo que es este el amor de Dios el que nos exige a cada uno de nosotros, los cristianos, a salir de nosotros mismos, de nuestras seguridades, de nuestras comodidades, para anunciar el Evangelio, para proclamarlo. Decía el Papa que para hablar de Dios es necesario que crezcamos cada día en ese conocimiento e intimidad con Jesucristo. Decía que el anuncio del reino, en su anuncio, que tenemos que hacer cada uno de nosotros, no debemos buscar el éxito inmediato. Muchas veces nos desesperamos, sobre todo algunos sacerdotes, algunos catequistas, con los jóvenes, porque ven que los jóvenes pues no aprenden, los jóvenes no siguen, o los adultos no responden, o las iglesias no se llenan. Somos solamente instrumentos, nosotros plantamos, Dios es el que hace crecer esa semilla. A lo mejor no lo vemos nosotros, y el fruto que nosotros hemos plantado lo recogen otras generaciones. Por eso nos decía el Santo Padre que tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo, ese ejemplo de humildad, ese ejemplo de paciencia, no buscarnos a nosotros mismos, porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo, y este, sobre todo, resucitado. Si no, sería un gran problema. Tenemos que centrarnos en lo esencial, que es el misterio de Dios. Con el ejemplo de su vida, nos decía el Santo Padre, Jesús nos enseña a acercarnos y a hacernos cargo de la debilidad de cada hombre para llevarlo hacia Dios. Es nuestra tarea ser misioneros, ser evangelizadores, ser colaboradores de Jesús, del Papa, de los obispos. Evangelizar no es solamente cosa de los sacerdotes.
nos compete a todos los bautizados. Y en este año de la fe creo que sería bueno cada uno tomáramos conciencia de esa misión que nos viene por el bautismo a cada uno de nosotros, los cristianos. Nos ha pedido el Santo Padre que nuestra vida sea como la de Cristo, reflejo de una íntima unión con Dios. Así, decía el Santo Padre, en nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, les podremos manifestar ese mismo amor de Jesucristo, estando atentos a cada necesidad y a los anhelos más profundos de nuestra vida, para poder dar sobre todo una respuesta de esperanza a la humanidad que nos contempla, que nos mira, que nos escucha, expectante, porque la humanidad no es feliz, porque la humanidad va buscando dónde encontrar la felicidad y no la encuentra, de saciar esa sed, ese vacío del corazón del ser humano. Por eso el Santo Padre nos ha invitado a todos los cristianos, a todos los que nos escuchan, a todos nos ha invitado a dar testimonio de Dios, a no ser piedra de tropiezo, ya que Dios nos ha mostrado en la muerte y resurrección de su Hijo el más grande amor y generosidad, y nos ha invitado a imitarlo, nos ha invitado a seguirlo, nos ha invitado a dejarnos transformar por Jesucristo, de modo que en la Iglesia, a través de la palabra de Dios y de los sacramentos, cada uno de nosotros podamos renovar el mundo entero, poco a poco, cada uno su granito de arena, pero poco a poco todos haremos una gran playa. Estamos escuchando en todos los idiomas, ahora en árabe, estamos escuchando cómo el Santo Padre es políglota, como cada año que pasa se incrementan los idiomas en las audiencias y sobre todo es un gesto de amor, de cercanía, de cariño a todos los cristianos de Oriente Medio, de Oriente Próximo, que están siendo perseguidos, que lo están pasando mal, cristianos de Egipto, cristianos de Palestina, cristianos de Israel, cristianos sobre todo de Arabia, que viven su fe en silencio, viven una fe arriesgando sus propias vidas Comentábamos antes de que el Santo Padre Yerni nos hablara y nos dirigiera unas palabras en castellano a todos nosotros. Nos hablabas de cómo funciona un seminario Redemptoris Mater, que es parecido al normal, al diocesano, a San Fulgencio, pero tenéis una peculiaridad, que interrumpí los estudios durante 2 años, 2, 3 años, dependiendo, y os envían a la misión. Y ahora mismo es donde tú te encuentras, ¿no? Y ¿qué se hace en ese tiempo? ¿Cómo ayuda ese tiempo a la formación, por ejemplo, de un seminarista que va a ser sacerdote el día de mañana como tú, Yerni? La misión, sin duda, es acercarnos más a las zonas donde no llega, donde es difícil, ¿no? Manifestar este amor de Dios, la buena nueva. Yo estoy ahora mismo en el noroeste, pareciera que no es tierra de misión, pero sin duda alguna también la realidad es que, como en muchas partes del mundo, pues también está necesitada, ¿no? Porque como ya tú lo decías, hay mucha gente que está necesitada, que no le encuentra sentido a la vida, y nosotros sabemos que con nuestra debilidad y con todas nuestras cosas, vamos poco a poco a las personas que más lo necesitan y con lo que podemos, pues, ayudarlas en medio de la vida. Sobre todo vamos un poco a las parroquias, hablando con los párrocos, con los obispos, también porque nosotros somos también colaboradores de ellos, colaboradores que podemos también ayudarles, porque sabemos que la situación de la Iglesia es un poco, ahora mismo está un poco difícil, porque vemos que no hay relevo, que no hay jóvenes,
que no hay personas que verdaderamente den de su vida, ¿no? Como lo acabas de decir tú, dar su vida como todo bautizado por el anuncio del Evangelio. Pero hay una esperanza, Yerni, hay una esperanza en las parroquias, los movimientos surgidos tras el Vaticano II. Lo vimos el año pasado en la JMJ en Madrid, como más de 2 millones de jóvenes de todo el mundo dijeron al Papa: sí, mira, aquí estoy yo dispuesto a lo que usted quiera, Santo Padre, a ser enviado para la misión, para ser luz en medio de la oscuridad de este mundo, que a pesar de la dificultad, de los problemas, de la crisis, de la secularización, encontramos ese pábilo vacilante, encontramos rayos de luz que poco a poco van iluminando a esta sociedad, y vemos cómo en medio de muchos jóvenes que viven desorientados surgen otros jóvenes orgullosos de su fe. Pues y sobre todo ver la disponibilidad que tienen muchas personas, incluso familias, que no les importa dejar su trabajo, dejar su casa, dejar por lo menos como en mi caso, que yo vengo de Venezuela, y pues poderme hacer al servicio de la Iglesia, lo que la Iglesia me pida, ¿no? que es un acto heroico, sobre todo en las familias que tienen que irse con sus hijos, se van a otros países. Pues esa es la misión, hacer presente a Jesucristo como piedra y roca viva, viendo que en medio de las vicisitudes de la vida se puede ser feliz, anunciar este amor, el amor que verdaderamente Cristo nos da, porque nuestro problema ahora es que incluso el problema de toda persona que no se siente querido, y eso si no lo tienes visto ante Dios, pues es complicado, porque entras en un sufrimiento, y ese es el problema, que hay muchos sufrimientos que muchas veces no los entendemos, y con la oración y con apoyándote en Dios en la palabra, pues te puede consolar. Pues aquí le damos un saludo también a los subdiáconos que fueron ordenados el pasado domingo. Le damos un saludo a nuestro hermano franciscano amable. Le damos un saludo a nuestro hermano Francisco de Puerto de Mazarrón, Francisco Acosta. Saludo a Pablo Caballero de Lorca, Samuel Jesús, Roldán también de Lorca, a nuestro hermano José Miguel Blasco del Redentoris Mater. Él es de Melilla, fue militar, pero está de seminarista, de diácono ya aquí en nuestra diócesis. A Eduardo, que viene de Bolivia para ser sacerdote aquí en nuestra diócesis, que también hace falta sacerdotes latinos para tantos fieles latinos que viven emigrados en nuestra diócesis. Y saludos también a Metodio, que viene de Ruanda. Tiene una historia preciosa de amor, de reconstrucción, de amor y de esperanza en medio de tanto odio como hubo en la guerra entre Hutus y Tutsis en aquel tiempo. Y terminamos dando un saludo a nuestro hermano Kenneth Chuboka, que es nigeriano, gran amigo mío, y sobre todo fue espectacular ver a su comunidad nigeriana como al terminar la ordenación, cómo tocaban la música de alegría, timbales, flautas, como esa música étnica de alegría. El Papa está ya terminando la audiencia, está hablando en italiano, último idioma en el cual se dirige a los peregrinos de cada lengua que se han reunido hoy. Miércoles 28 de noviembre en el aula Pablo VI del Vaticano. Al terminar de hablar el Papa en italiano y de saludar a todos los peregrinos, rezará la oración del Padre Nuestro en latín y nos dará su bendición. Recordar a nuestros telespectadores que esta noche a las 10:15 en Popular Televisión, en esta misma cadena, tendremos el programa Haciendo Iglesia, que dirige nuestro compañero Diego Gil. Hoy en el programa Haciendo Iglesia conoceremos a los nuevos diáconos de la diócesis de Cartagena, de los cuales hemos hablado anteriormente.
que fueron nombrados el pasado domingo en una solemne ceremonia celebrada en la parroquia de San Mateo de Lorca. Hablaremos con Antonio García, delegado episcopal para la causa de los santos, que nos explicará los detalles del proceso llevado a cabo para la canonización de los mártires de nuestra diócesis, ya que el próximo día 1 de diciembre termina el proceso diocesano y pasa a Roma. Esos héroes, esos sacerdotes religiosos, laicos, que murieron a causa de su fe en la Guerra Civil Española y que son reconocidos. Celebraremos también en el programa Haciendo Iglesia el comienzo del Adviento, uno de los tiempos más fuertes del año litúrgico, esa preparación, Adventus, esas 4 semanas que nos llevarán a esa Nochebuena, a ese día de Navidad, de la Natividad, en la cual Jesús viene a encarnarse, Jesús viene a nacer, Jesús viene a dar luz al mundo, a dar sentido, y viene no en grandes alardes, sino viene en sencillez, en pobreza, en la cueva de Belén. El misterio de la Natividad. Y a continuación, esta misma noche, el programa Haciendo Iglesia, tendremos el programa Vida con Luz. Rezamos el Padre Nuestro. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in seculum, Sea bendito el nombre del Señor. adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et Que hizo el cielo y la terra. tierra. benedicat vos omnipotens Y la bendición de Deus, Dios Todopoderoso, Pater Padre, et Filius y et Espíritu Santo. Spiritus Sanctus. Por recordaros el programa a continuación de Haciendo Iglesia esta noche, Vidas con Luz, en torno a las 11 menos cuarto, dirigido por nuestro compañero Luis Emilio Pascual, sacerdote, entrevistará a la ginecóloga Andrea Edo, una persona comprometida con la vida. Pueden encontrar también en YouTube, en la página de Popular Televisión Región de Murcia, todos estos programas que se han retransmitido semanas pasadas, como el que le hicieron a nuestro compañero Kenneth Chubuca, diácono de nuestra diócesis recién ordenado, un testimonio impactante. Y algunas previsiones de la diócesis para los próximos días. Decir que durante toda la semana y hasta el día 5 de diciembre se celebra en el Instituto de Educación Secundaria Villa de Abrán la Semana Solidaria, con distintas charlas, coloquios sobre la solidaridad y la caridad. El jueves 29 de noviembre, misa con motivo del 26 aniversario de la Casa Sacerdotal a las 11 de la mañana. También el jueves 29 de noviembre, misa por el 70 aniversario del Cristo del Refugio. Tendrá lugar en la parroquia de San Lorenzo a las 8:15 de la tarde. El viernes 30 de noviembre, clausura de las Jornadas por la Paz, organizadas por la Universidad Politécnica de Cartagena. Será a las 7 de la tarde. El sábado 1 de diciembre, celebración de la clausura del proceso de causa de canonización de los mártires. Tendrá lugar en la Catedral a las 11 de la mañana. Y el domingo 2 de diciembre, las hermanas clarisas capuchinas celebran el Día de la Beata Madre Ángela Astor. Con este motivo tendrá lugar la Eucaristía a las 9 de la mañana y a las 5:30 de la tarde, y un concierto interpretado por la coral Canticorum Júbilo será en el propio convento de Capuchinas junto al malecón. Recordar también que serán las confirmaciones en la parroquia de la Purísima del Esparragar de Puerto Lumbreras el próximo sábado a las 8 de la tarde y el domingo a las 6 de la tarde en la parroquia San Antonio de Padua de Almendricos serán las confirmaciones por nuestro vicario episcopal. Pues nada más, queridos telespectadores, desde aquí, desde Popular Televisión, Región de Murcia, un saludo a todos con cariñoso afecto y emplazaros a una jornada más el próximo miércoles en la que el Santo Padre volverá a dirigirnos unas palabras en la audiencia general. Nosotros les dejamos con
la Santa Misa a partir de las 12 de la mañana. Un saludo a todos y que Dios les bendiga.